له سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. لله تعالى. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a Él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente. Y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios. Y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Unos ejemplos de la recompensa que es garantizada para el musulmán piadoso en su tumba es que su tumba se amplia aproximadamente 105 pies por 105 pies y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena y la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces decimos Alhamdulillah, damos gracias a Dios y estamos felices que hemos sido guiados al Islam, porque el Islam es la mejor bendición. Y también le damos gracias a Dios y estamos felices que hemos tenido el acceso a el conocimiento islámico auténtico que está confirmado con las cadenas de narración conectadas al profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque eso es la única manera con la cual el musulmán es capaz de um, estar seguro que él está siguiendo al profeta sallallahu alaihi wasallam. No hay otra manera de seguir a el profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto si uno tiene la información correcta, um, la información que vino del profeta sallallahu alaihi wasallam a través de las cadenas de narración. Entonces, alhamdulillah, vamos a seguir con nuestro tema, el cual es hablar en detalle acerca de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Um, ya terminamos las últimas clases, hablamos de las pruebas, las evidencias para la validez de el, la celebración de el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, um, que dijimos que es algo bueno hacer, um, conmemorar el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, um, porque es en realidad demostrándole a Dios nuestra felicidad por haber enviado al profeta sallallahu alaihi wasallam a este mundo. Y no es como celebrar un cumpleaños como la gente no musulmana lo hace. La gente no musulmana, ellos tienen una fiesta y hacen cosas que son prohibidas para supuestamente celebrar un cumpleaños.
Pero para nosotros, cuando queremos demostrar nuestra felicidad y am, nuestra gratitud por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haber nacido, lo hacemos con actos religiosos, tal como recitar el Corán, tal como hacer dhikr, tal como dar caridad, tal como darle a la gente de comer. Todo eso son cosas que son buenas en el Islam. Entonces, cuando el musulmán quiere celebrar algo, la forma islámica de celebrar una bendición o un beneficio que le ha ocurrido al musulmán es con hacer un acto de obediencia, con un acto de adoración, algo que es recompensable en el Islam. Y eso es lo que los musulmanes hacen cada año durante el mes de Rabi'un al-Awwal, porque ese es el mes en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam nació. Entonces ya hemos comprobado que es un acto válido en el Islam, que nos juntemos con esa intención, con la intención de darle gracias a Dios por todas las bendiciones, y específicamente por la bendición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La última clase empezamos a hablar un poquito también acerca de las señales que aparecieron cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nació. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam nació, dijimos que apareció una estrella que se llama la estrella de Ahmed, que no aparecía en el cielo antes de eso. Y también dijimos que hay un lago que se llama el lago de Sawa, que ese lago se secó instantáneamente. Y también am, otra señal, otra indicación que ocurrió es que los 14 balcones de el rey persa se cayeron y se destruyeron porque ocurrió un terremoto y se derrotaron esos balcones, y también una llama, un fuego que los persas estaban adorando por 1000 años. También esa llama, ese fuego, se extinguió, aunque los persas estaban am, tratando de hacerlo quedar ah, prendido, pero esa llama se extinguió con el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y también am, otras señales, otras cosas grandes que ocurrieron. La madre del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dio a luz, ella no sintió ningún dolor y ni ningún estorbo como las mujeres cuando están dando a luz. En vez, salió con el profeta sallallahu alaihi wasallam una gran luz que iluminó a los castillos de Asham, que es esa área hoy en día en que están los países de Líbano, Palestina, Siria y partes de Turquía. Esa área en la antigüedad se llamaba Asham. Entonces es una colección de lo que es hoy en día países, pero en el pasado eso todo era conectado. Entonces, todo eso ocurrió durante el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ahora vamos a hablar en detalle acerca de am, las primeras fases de su vida, ciertos detalles acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, primero decimos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, él nació en el año del elefante. Entonces,
el año en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam nació se llama el año del elefante. Y se llama así porque ocurrió un gran evento que involucra un elefante. Este evento tiene una historia muy sorprendente. Lo que ocurrió es que había un rey cristiano, que él quería construir algo, un edificio que atrayera a los árabes idólatras. Entonces, este rey cristiano, él quería construir un edificio para que los idólatras árabes se convirtieran al cristianismo, o que los idólatras árabes, que ellos en vez de ir al Kaaba, ah, porque los idólatras árabes consideraban el Kaaba un edificio sagrado. Entonces, ese rey cristiano quería construir este edificio, una iglesia muy grande para atraer a los árabes. Entonces, y esto fue en el año 571 de la era común. Entonces, ahora en la era, estamos en el año 2024. am, y el profeta sallallahu alaihi wasallam nació en el año 571 de la era común. Entonces fue en este año en el cual este rey cristiano quería construir esta iglesia, y cuando él terminó de construir, no ocurrió lo que él anticipaba. Él anticipaba que los árabes se iban a impresionar y que ellos iban a venir y iban a visitar y que se iba a hacer como una atracción popular, pero no ocurrió así como él quería, y la gente alrededor de él le dijeron que siempre y cuando exista el Kaaba, que él no va a tener ningún éxito en eso, porque los árabes están apegados a el Kaaba y él no va a poder quitarle eh, no van a poder, no va a poder cambiar la mentalidad de los árabes, que ellos siempre van a estar ah, obsesionados con el Kaaba, y nunca va a poder hacer que esos árabes vengan a su iglesia. Entonces él, por supuesto, se enojó, ah, no le gustó eso y quería pues cambiar eso. Entonces él eligió destruir el Kaaba. Entonces él se puso él congregó un gran ejército, ah, y se marchó hacia la ciudad de Mecca, y tenía muchos soldados, tenía miles y miles y miles y cientos de miles soldados con él. Y él traía en su ejército elefantes, elefantes gigantes, o pues elefantes grandes, que se usaban para las tácticas de guerra. Y entonces cuando él se acercó a Mecca, antes de entrar ah, en las afueras de Mecca, él am, se robó 100 camellos, y esos camellos eran propiedad de el abuelo del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, se llama Abdul Muttalib. Entonces, Abdul Muttalib fue a, a pedirle los camellos a ese rey cristiano, y cuando él entró, él le habló y le dijo, ah,
you know, yo no tengo ninguna, no quiero estar en batalla contra usted, no estoy aquí para enfrentarme a usted en guerra, pero ellos, son míos y um, quiero que me, quiero que me regrese esos camellos. Entonces ese rey, él dijo que cuando el primero llegó, él respetaba a los árabes porque ellos consideraban el Kaaba sagrado, pero ahora, cuando él viene para destruir el Kaaba, este Abdul Muttalib solamente está, um, solamente le importa acerca de sus camellos. Entonces, ¿no? Ese rey cristiano tirano dijo, usted le importa más esos camellos y yo vine aquí para destruir su casa sagrada, el Kaaba, y me pregunta acerca de camellos. Entonces él estaba pues diciendo, you know, usted ya he visto que usted no tiene las prioridades correctas. Entonces el Abdul Muttalib le respondió que él es el dueño de esos camellos y que el Kaaba tiene un dueño que lo protege, pues refiriéndose a Dios. Abdul Muttalib refiriéndose a Dios, diciéndole a, a ese rey tirano que Dios va a proteger el Kaaba. Entonces, por eso él no le está exigiendo acerca del Kaaba. Entonces, de todas maneras, um, Abdul Muttalib le dijo a su gente de su pueblo que evacuaran la ciudad y que salieran de allá porque ese rey tirano va a invadir y va a destruir. Entonces abandonaron la ciudad y se fueron a las montañas y pues nadie estaba ahí para enfrentarse contra ese rey tirano. Entonces ese rey tirano ah, ya se acercó a el Kaaba y empezó a marchar hacia el Kaaba, pero cuando él dirigía a los elefantes hacia el Kaaba, no se movían. Los elefantes se quedaban um, así como congelados, es decir, no se movían, se ponían completamente ah, quietos y ellos le pegaban con los daban latigazos a los elefantes para que se muevan y les pegaban y les daban golpes, pero bien. Y cuando dirigían a los elefantes a otro lugar, a otra dirección, que no es, que no es hacia el Kaaba, corrían. Entonces eso es algo extraordinario porque esos elefantes están entrenados a obedecer y cuando ellos los dirigían hacia el Kaaba, se quedaban quietos, frisados, como sin moverse, aunque le pegaban y les daban golpes y les gritaban y regañaban. Pero cuando los dirigían a otra dirección, que no es la dirección del Kaaba, corrían. Entonces, ahí fue cuando salieron unas aves de, desde de la dirección del el mar, porque la península árabe, por supuesto, siendo península, está rodeada por tres lados de agua. Entonces salieron unas aves y cada una de esas aves tenía una piedrita
en el pico y una piedrita en cada talón. Y en cada piedrita era una piedrita pequeña, como aproximadamente el tamaño una, de una lenteja, entre la lenteja y un garbanzo. Y era una piedrita pequeña. Entonces, cada piedrita de esas tenía el nombre escrito de uno de los soldados de ese tirano. Y esas aves vinieron y cada una de ellas arrojó am, su piedrita y la piedra ah, le dio a cada uno de esos soldados entrando por su cabeza y saliendo por su trasera y pues muriéndose. Se murieron todos, excepto algunos que sobrevivieron para lleguen a dar o pues narrar lo que ocurrió con ellos hasta que el último de ellos, cuando volvió a su país original donde vinieron y habló con el rey de ese lugar, le contó la historia que pasó y se cayó muerto. Entonces los árabes de Quraysh, ellos vieron eso, ellos estuvieron ahí y vieron lo que pasó. Y entonces, por eso, ese año es conocido como el año del elefante, el año en el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nació. Lo llamaron el año del elefante porque ocurrió este gran incidente que involucra a un elefante, que es algo muy impresionante, muy semejante, que ocurrió en la historia de ellos y por eso ellos lo llamaron así. Y ese año, ya como dijimos, era el año 547 de la era común. 571 de la era común. 571. Ah, entonces, más de 500 años después de Jesús, del profeta Jesús, alayhi salam. Y esa época entre esos dos profetas es conocida como la época de ignorancia. Significa que el mensaje de un profeta se había vuelto extinto, es decir, no existía más, no se encontraba más ese mensaje. Entonces, no había ninguna persona que seguía un mensaje de un profeta, pues con el contexto de la ley y las reglas, pero sí habían personas que no adoraban a ídolos y sí habían personas que no eran cristianos y no eran judíos, pero que solamente creían que este universo tiene un creador y que ese creador no es como nosotros. Entonces esas personas se llamaban en árabe muwahidun, que significa personas que creen que solamente hay un creador, que el universo tiene un creador y que ese creador no es como nosotros. Entonces, ese año fue el año en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam nació. Um, Eso fue el año del elefante, el año 571 de la era común. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue llamado Muhammad por su abuelo Abdul Muttalib, lo nombró así. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam no era la primera persona llamada con el nombre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero es la primera persona llamada con ambos, Muhammad y Ahmad, juntos, con esos dos nombres juntos. Nadie antes del profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue llamado con esos dos nombres
Y entre las personas que fueron llamadas Muhammad antes del profeta, sallallahu alaihi wasallam, solamente eran como 5 personas. Pero esas personas, ninguna de ellas reclamó ser un profeta. Entonces, ¿y cuál es la razón de eso? La razón es que algunas personas habían escuchado rumores que, que iba a aparecer el profeta de los últimos tiempos, el profeta árabe, y que iba a venir de Quraysh y que se iba a llamar Muhammad. Y entonces algunas de las personas de Quraysh, de los árabes de Quraysh, empezaron a nombrar sus hijos de ese nombre porque ellos querían que su hijo fuera el último profeta. Entonces había como 5 personas que usaron ese nombre antes del profeta, antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam nació, pero ninguno de ellos durante sus vidas um, reclamaron ser profetas. Y ninguno de ellos tenía el nombre Ahmad junto con el nombre Muhammad. Entonces, el nombre del profeta sallallahu alaihi wasallam es Muhammad, el hijo de Abdullah. Y hablamos acerca del padre del profeta sallallahu alaihi wasallam en breve la última vez y dijimos que el profeta todavía tenía 6 años en la vientre de su madre cuando su padre se murió. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nació huérfano y su padre tenía 25 años cuando se murió. Uh, entonces, pero es una obligación saber que el profeta sallallahu alaihi wasallam se llama Muhammad, el hijo de Abdullah. Para saber, para que nosotros sepamos que el profeta sallallahu alaihi wasallam es árabe. Eso se tiene que saber. También el profeta sallallahu alaihi wasallam uh, fue amamantado por dos mujeres mientras era infante y tenía 3 hermanos de amamantar. Porque cuando uno es amamantado por la misma mujer, digamos, cuando es infante y es amamantado por una mujer y esa mujer amamanta a otros infantes, esos otros infantes que fueron amamantados por ella se convierten en hermanos de amamantar, es decir, son como hermanos y hermanas de sangre. Entonces no se puede casar y etcétera. No se puede casar unos con los otros. Y el profeta tenía 12 tíos paternos y 6 tías paternas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam desarrollaba en un día lo que un niño normal desarrollaba en un mes. El profeta sallallahu alaihi wasallam desarrollaba en un mes lo que un niño normal desarrollaba en un año. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 2 años, el ángel Gabriel vino a él y le abrió el pecho y le sacó el corazón y le abrió el corazón y sacó de su corazón un, un pedazo de carne negro y es un punto, un puntico, una parte del corazón que existe en todos los seres humanos, una parte física y esa parte física es el lugar donde el diablo usa para tratar de persuadir al ser humano.
el diablo susurra, él susurra a ese punto, o pues usa ese puntico para susurrar. Entonces todos los seres humanos tienen eso, pero por supuesto ninguno de los profetas es afectado por el diablo. Ninguno de los profetas es afectado por los susurros del diablo, aunque tienen ese pedazo, ese puntico en sus corazones, ese puntico de carne físico. Pero el ángel Gabriel lo sacó del profeta, sallallahu alaihi wasallam, para que sea una indicación y una gran énfasis que el diablo no tiene cualquier manera de afectar al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces es algo simbólico, pero pues el ángel Gabriel le hizo esa operación y el ángel Gabriel volvió y lo cerró y estaba completamente aliviado. El profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía uh, pues la cirugía y no le hizo ningún efecto negativo. Es algo extraordinario que el ángel Gabriel pudo hacer. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 6 años, su madre, nuestra dama Amina, se murió. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue uh, criado con su abuelo Abdul Muttalib, el padre de su padre. Y cuando él tenía 8 años, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 8 años, se murió su abuelo Abdul Muttalib y después el profeta sallallahu alaihi wasallam fue criado con su tío Abu Talib, el hermano de su padre. Y Abu Talib es el padre de Ali. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam y Ali son primos. A los 12 años, Abu Talib llevó al profeta sallallahu alaihi wasallam con él en un viaje de negocio a la área de Asham, que es esa área donde están esos países que conocemos hoy en día como Palestina, Líbano, Siria. Esa área toda era un lugar que se llamaba Asham y era un centro de negocio y era un lugar que la gente venía para hacer negocio y a comprar mercancía. Entonces Abu Talib, él llevó al profeta, sallallahu alaihi wasallam, en ese viaje tenía 12 años el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y alguien que tenía conocimiento de algunos libros antiguos, que esos libros tenían una cierta descripción del profeta de los últimos días, y cuando esa persona vio al profeta, sallallahu alaihi wasallam, uh, veía que las piedras y los árboles se postraban al profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando él caminaba. Entonces esa persona dijo que uh, ese niño va a crecer y va a ser el profeta de los últimos días. Entonces, después de eso, a los 25 años, el profeta sallallahu alaihi wasallam había crecido con su tío en esa sociedad de los idólatras. Pero el profeta, por supuesto, sallallahu alaihi wasallam, nunca participó en ninguna de las blasfemias que los idólatras hacían y no participaba en ninguna de las supersticiones que practicaban los árabes idólatras.
Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue famosamente conocido entre esa sociedad como el digno de confianza, que él era digno de confianza y que él era honesto y que él decía la verdad. A los 25 años ya tenía esa fama. También a los 25 años, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, se casó con Khadija, que es su primera esposa, y ella tenía 40 años. La primera esposa del profeta, sallallahu alaihi wasallam, Khadija, tenía 40 años y ella ya se había casado antes de eso y ella tenía hijos antes de casarse con el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces esto es una indicación para nosotros y una prueba contra los ateos y contra los enemigos del Islam que ellos dicen, wal'iyadu billah, acerca del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que era apegado a las mujeres. Y eso, por supuesto, no es verdad, no es correcto. Y unas de las evidencias que demuestra que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, no era apegado a las mujeres es que él se casó con Khadija y ella tenía 40 años y ella ya era casada. Antes de eso tenía un matrimonio. Entonces, es decir, no era virgen. El profeta tenía 25 años. Entonces, eso nos indica y nos dice que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, no era mujeriego. Entonces, ella le dio a luz a 6 hijos o a 6 niños para el profeta, sallallahu alaihi wasallam, 6 bebés, 5 de ellos antes de que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, recibió la revelación, se llaman Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fátima y Kulthum. Y después de la revelación, se embarazó y dio a luz a Abdullah, después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación. Entonces, Al-Qasim es varón, pero él se murió cuando era infante, cuando era bebé. Zainab, hembra, Ruqayya también, Fátima, la única entre los hijos del profeta sallallahu alaihi wasallam que um, se murió después del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el profeta se murieron todos sus hijos excepto Fátima antes de él. Um, Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 40 años, el ángel Gabriel descendió a él con la revelación, mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam habitaba en Mecca y él estaba en la cueva de Hira. Hay una cueva que todavía existe hoy en día, que millones y millones de musulmanes cada año van a ese lugar y pues se sientan en él, lo pueden ver las dimensiones, pueden entrar y es un lugar pequeño. Uno se puede parar, uno se puede parar y puede rezar ahí y tiene una vista al Kaaba, o pues antes de que construyeron los rascacielos y todo, se podía ver el Kaaba. Y no sé si hoy en día todavía se puede ver de pronto a alguien que ha visitado ese lugar, nos puede decir. Pero de esa cueva, la cueva de Hira, fue a donde el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en ese lugar
y el ángel Gabriel vino y le dio la revelación. Um, ¿Y por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba ahí en esa cueva? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam antes de recibir la revelación tenía el hábito de ir a ese lugar, a esa cueva y, um, y pensar sobre las creaciones y saber que todo lo que existe en este mundo y todo lo que está a sus alrededores es una creación que tiene un creador y ese creador es atribuido con toda perfección apropiada. Esos significados que si hay un creador, que Dios existe, porque todos los profetas son inspirados a tener la creencia correcta todas sus vidas. Es decir, antes de recibir la revelación, todos los profetas tenían la creencia correcta acerca de Dios. Pero lo que no uh, conocían era la ley, porque la ley es revelada y antes de que ellos reciban revelación, pues no tienen ningunos detalles acerca de la ley. Solamente saben que Dios existe y que ellos adoran a Dios únicamente. Entonces el profeta tenía ese hábito de ir a esa cueva y estar ahí y hacer actos de adoración al creador del universo. Y fue en esa instancia, a los 40 años, que vino el ángel Gabriel y vino en la forma de lo que parece un hombre y le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam iqra, lo que significa recite. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo que recito. Entonces el ángel Gabriel lo abrazó y ese abrazo era para pues fortalecer al profeta sallallahu alaihi wasallam, um, para que tenga la habilidad, el poder, la fuerza para recibir la revelación. Entonces, el ángel Gabriel lo abrazó y después lo soltó y le repitió, Iqra, lo que significa recita. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam respondió diciendo, ¿qué recito? Y el ángel Gabriel lo abrazó otra vez, uh, agregando a la fortaleza y después lo soltó y le dijo, Iqra, la tercera vez y lo abrazó la tercera vez y después le recitó los primeros 5 versículos del capítulo Al-Alaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Y entonces así fue la primera revelación. Y esos primeros 5 versículos están en el capítulo de Suratul Alaq, que está en el último, en el Juz 30 del Corán, porque el Corán está dividido en pues 30 divisiones que se llaman Juz, y el Juz 30 es donde está ese capítulo, el Alaq. Entonces, el orden del Corán es también por la revelación, no es cronológico. Y después de eso, ya pasando el tiempo, a través de 23 años, los diferentes versículos y los diferentes capítulos fueron revelados. Algunos capítulos fueron revelados de principio a fin y otros capítulos son, por ejemplo, versículos que fueron revelados en diferentes ocasiones y por la revelación el ángel Gabriel le transmitió al profeta sallallahu alaihi wasallam que este versículo va aquí y este va allá y eso es un
y eso se hace en este capítulo, etcétera. Todo eso fue por la revelación. Ah, Después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado con este mensaje, es decir, que él recibió la revelación que él es un profeta y que él es obligado a enseñarle a la gente que nadie merece ser adorado excepto Dios y que Muhammad es un mensajero y que tienen que dejar de adorar a los ídolos, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam sí fue enviado a todo el planeta y por supuesto en el lugar donde él estaba es donde existían los idólatras y por supuesto el profeta sallallahu alaihi wasallam empieza con ellos. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a enseñar en esa sociedad. Y Dios apoyó al profeta sallallahu alaihi wasallam um, con otorgarle milagros. Hoy en día mucha gente usa la palabra milagro muy fácilmente. Hablan de ciertas cosas que en realidad no son milagros y lo dicen, es un milagro. Pero no, el milagro es algo extraordinario, algo que la mente sana no lo puede negar. Entonces, así son, esa es la forma con la cual los profetas uh, establecen y confirman que ellos están diciendo la verdad, porque eso es pues de eso se trata el concepto de que los profetas son dignos de confianza y que ellos son hombres perfectos, porque necesitan la credibilidad, que su credibilidad nunca sea dañada, porque ellos están esencialmente diciendo, nosotros somos enviados por Dios, nosotros somos mensajeros de Dios. Dios nos ordenó a transmitir este mensaje, que todo el mundo tiene que adorar a Dios únicamente y creer en el profeta, sallallahu alaihi wasallam, y que tienen que creer en la ley que fue revelada. Entonces, por ejemplo, es prohibido fornicar, es prohibido beber alcohol, es prohibido consumir carne de cerdo, es prohibido matar injustamente, es prohibido um, hacer ciertos contratos uh, que tienen ganancia usuraria, etcétera. La, cómo debemos vivir como seres humanos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Y todo el mundo tiene que obedecer. Entonces, porque, o si no, hay la amenaza del infierno y el infierno es algo que nosotros no lo vemos ahora. Es algo que um, solamente se puede saber si Dios revela eso. Entonces, uh, porque es algo que no se ve ahora, es importante que ese profeta sea creído, que ese profeta, que le crean a ese profeta, que él está diciendo, Dios dijo esto, Dios reveló esto. Entonces uno tiene que prepararse uno tiene que evitar el infierno, uno tiene que vivir de tal manera que no arriesga ir al infierno, porque es real, porque Dios reveló eso. Y para las personas que obedecen, hay la garantía del paraíso. Y eso es necesario, pues, creer en eso, porque así es como la persona tiene la certidumbre. Uno tiene que tener la certidumbre en eso. Y para tener la certidumbre en eso, la noticia tiene que uh, originar de una fuente que no se puede tener duda. No puede decir, esa persona
se está inventando eso, o esa persona, ¿por qué la vamos a creer? Los profetas son atribuidos con esos atributos de perfección para que la gente crea en ellos. Pero algunas personas abrazaron el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam y se convirtieron al Islam y creyeron en él y um, fueron leales a él y leales al Islam y en realidad ellos eran creyentes. Y algunas personas en la sociedad del profeta sallallahu alaihi wasallam lo rechazaron y lo odiaban y estaban opuestos a él y lo querían matar y lo insultaban y le pegaban y se burlaban de él. Pero todavía el profeta sallallahu alaihi wasallam con los musulmanes seguían adelante. Y después de 13 años de estar viviendo en Mecca, el profeta sallallahu alaihi wasallam se migró a la ciudad de Al-Medina por la orden de Dios. Dios ordenó, Dios hizo una obligación que los musulmanes se migraran de Mecca a Medina. Y él y los musulmanes permanecieron ahí 10 años en Medina. En el primer año después de la migración, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 54 años, él construyó su mezquita y su hogar en Al-Medina. Y en ese año, el adán, la llamada del rezo, fue religiosamente um, iniciada. Es decir, en ese año fue cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación del adán, que se debe hacer el adán. En ese año también el rezo fue ordenado a ser realizado dirigiéndose a la dirección de Jerusalén por 17 meses. Entonces, antes de eso, los musulmanes se dirigían hacia el Kaaba. Pero el primer año después de la migración, o en el primer año de la migración, o después, cuando el profeta tenía 54 años, um, Dios ordenó que los musulmanes se dirigieran hacia Jerusalén. Entonces, por 17 meses, los musulmanes rezaban dirigiéndose a Jerusalén. En el segundo año, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 55 años, ordenó que el Kaaba fuera la dirección del rezo. Entonces los musulmanes después de eso empezaron a dirigirse a el Kaaba. Durante el mes de Sha'ban de ese año, el ayuno de Ramadán fue hecho una obligación. Y 2 días antes del Eid, el juzgamiento de pagar el zakah de al-Fitr, el zakah en el final de Ramadán, también fue ordenado. Y durante ese año el profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con Sauda y Aisha y Ali se casó con Fátima. En el tercer año después de la migración, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 56 años, se casó con Hafsa, la hija de Omar, y ella tenía 20 años. Y Uthman se casó con Kulthum, que es la hija del profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante ese año el alcohol fue prohibido, pues la revelación del el juzgamiento de beber alcohol fue revelada. Antes de eso, um, no fue revelado ninguna prohibición contra el alcohol
Pero por supuesto el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca bebió alcohol y algunos de los acompañantes grandes nunca bebieron alcohol, pero sí algunos de los musulmanes bebían alcohol porque no fue revelado todavía que era prohibido. Ah, lo que fue revelado antes de eso es que si bebían alcohol hasta el punto de estar borrachos, que es prohibido para ellos hacer el rezo, que es un pecado si ellos tratan de hacer el rezo mientras están borrachos. Pero después finalmente se reveló el versículo que prohíbe el alcohol en absoluto. Y cuando eso fue revelado, los musulmanes derramaron el vino que ellos tenían, porque lo que ellos bebían era vino, uh, a un extento que las calles de Al-Medina tenían como ríos de vino. En el cuarto año, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 57 años, el tayammum fue ordenado. Saben que cuando el musulmán no tiene agua para hacer wudu o no puede usar agua para hacer wudu, en vez de usar agua, usa la tierra que tiene polvo para hacer tayammum. Ese juzgamiento fue revelado en el cuarto año después de la migración, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam ya tenía 57 años. Y también la orden de que es permitido en ciertas circunstancias hacer el rezo de 4 rocas, 2 rocas. También durante ese año, el profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con Zainab, la hija de Juzaima, y ella se quedó con él 8 meses, pues siendo su esposa. Después ella se murió y tenía 30 años. En el quinto año, después de la migración, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 58 años, uh, se casó con Salama y Juwairia. Y es importante saber que los matrimonios del profeta sallallahu alaihi wasallam son todos por la revelación. El profeta sallallahu alaihi wasallam se casaba con esas mujeres por la revelación, no por pues él mismo. En el sexto año, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 59 años, realizó el Umrah por la primera vez y uh, se afeitó la cabeza y él solamente se afeitaba la cabeza durante el Hajj o el Umrah. Uh, y tenía solamente 14 canas en el cabello de su cabeza y su barba. Entonces, en el cabello de su cabeza y en el cabello de su barba solamente tenía un total de 14 canas. Uh, durante ese año ocurrió un eclipse solar y pues los musulmanes rezaron el rezo recomendado del eclipse y el profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con Zainab y ella tenía 35 años. En el séptimo año, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 60 años, hizo una segunda umrah. En el año 8, cuando el profeta tenía 61 años, su hija Zainab se murió uh, y durante ese año él hizo umrah una tercera vez. En el año noveno, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 62 años,
El número de la gente que se convertían al Islam se hizo grande. Muchas personas en grupos, en cantidades grandes, se convertían al Islam. Durante este año, la hija del profeta Kulthum se murió. En el 10º año después de la migración, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 63 años, su hijo Ibrahim, que tenía 1 año y medio, se murió. Y en este año el profeta sallallahu alaihi wasallam realizó una umrah final y su último hajj, peregrinaje, y dio su discurso famoso conocido como el discurso de la despedida. Y durante ese discurso él dijo, no me van a ver después de este año. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se murió 2 meses después. El profeta sallallahu alaihi wasallam se enfermó y permaneció enfermo 12 días. Se murió cuando tenía 63 años en un lunes. 5 acompañantes lavaron su cuerpo. Ali, el-Abbas, el-Fadl, Qutham, Usama y su esclavo Shukran. Después lo amortizaron en um, como tres ropas blancas y en su tumba, cuando lo enterraron, la cubrieron con 6 ladrillos, porque la forma en que enterraban en esas tierras, porque la tierra era dura, hacían el hueco hacia abajo y después en digamos, la pared de ese hueco, hacían ah, hacían como un lugar a donde pueden poner el cuerpo y después lo cierran con ladrillos. Y lo enterraron en el lugar a donde él se murió, uh, sallallahu alaihi wasallam. Y todavía su tumba es conocida y su cuerpo sigue ahí. Y ya como saben, los profetas, sus cuerpos no se descomponen, y siguen en sus tumbas rezando, vivos rezando, uh, porque el rezo es um, el acto más um, que los profetas, sallallahu alaihi wasallam, están apegados. El acto que los profetas están apegados más a ese acto es el rezo. Entonces todos los profetas están rezando en sus tumbas después de la muerte. Están vivos en sus tumbas rezando y sus cuerpos no se descomponen. Y eso es en breve una vista ah, eh, en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam desde su nacimiento hasta su muerte. Hay muchos detalles que por supuesto no hemos mencionado, ah, porque quería que fuera breve. Pero cada época de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues durante todos esos años, esos 23 años, muchas cosas ocurrieron. Eh, en la historia de los acompañantes y ah, de lo que ellos lograron y lo que ellos alcanzaron, es algo tan beneficioso saber, porque nos demuestra eso, que lo que se necesita para que esta nación salga adelante es
يعني ser musulmanes perfectos, implementar las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam, seguirlo perfectamente. Le pedimos a Allah que nos haga seguidores perfectos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que nos haga morir como musulmanes perfectos y que haga nuestras últimas palabras, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Um, si hay alguna pregunta, pueden preguntar. بارك الله فيكم. نهلل لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. آمين وفيكم شيخ.